En este libro nos embarcaremos en una aventura especial. Te introduciré a una de las guías más influyentes sobre doctrina cristiana que jamás haya visto la cristiandad protestante. Es llamada el Catecismo de Heidelberg y oficialmente adoptada el 19 de febrero de 1563. Esta ciudad alemana en la ribera del río Neckar fue alguna vez la capital de una de las regiones más importantes de las muchas regiones independientes en la que estaba dividido el Imperio Alemán. El país era muy importante porque era una de las 7 regiones cuyos gobernantes elegían el Sacro Emperador Romano. Por lo tanto, estos gobernantes eran llamados príncipes electores. En este tiempo el país estaba gobernado por el electo conde Federico III del Palatinado, 1515 a 1576, cuyo apodo era el Piadoso. Federico fue un convencido adherente de la Reforma, la cual había empezado Martín Lutero en Wittenberg, 2 años después del nacimiento de Federico, y promovió el protestantismo en su tierra hasta donde era posible. El protestantismo ya se había dividido entre luteranos y calvinistas, quienes estaban en desacuerdo en algunos asuntos importantes, tales como la Cena del Señor. Los calvinistas eran usualmente llamados reformados, y era entre las de ellos que se hallaban las convicciones teológicas de Federico. Para ayudar a sus súbditos a entender la fe cristiana como la interpretaban los protestantes, Federico hizo un plan. Heidelberg tenía una universidad, la cual por supuesto tenía una facultad de teología. Esta se hallaba entonces en las manos de los protestantes. Federico pidió a los profesores, especialmente al joven Zacarías Ursino, que desarrollaran una especie de curso en el que se explicaran los principales elementos de la fe cristiana. Tal resumen doctrinal fue llamado catecismo, de un verbo griego que significa enseñar oralmente. Catequesis era el antiguo término para la enseñanza religiosa de los niños y los adultos conversos. Un catecismo usualmente adopta la forma de una serie de preguntas y respuestas sobre temas religiosos. Típicamente, se requería que los pupilos aprendieran de memoria tanto las preguntas como las respuestas. El Catecismo de Heidelberg no fue el primer catecismo protestante. El Catecismo Mayor de Lutero data de 1529 y la primera versión del Catecismo Ginebrino de Calvino de 1541. A pesar de algunos no triviales desacuerdos, no deberíamos exagerar las diferencias entre los dos grupos. Desde luego, el reformado Ursino era pupilo y amigo del colega y socio permanente más influyente de Lutero, Felipe Melanchthon, 1497 y 1560. Sin embargo, al escribir el Catecismo de Heidelberg, Ursino y Oleviano se apoyaron más en el Catecismo Ginebrino, así como en simple catecismo escrito por el reformador polaco Juan A. Lasko. Los bien conocidos Catecismo Mayor y Catecismo Menor de Westminster datan de cerca de 100 años después, alrededor de 1647, y son mucho más extensos e incluyen una cantidad de ideas teológicas que apenas se habían desarrollado en el tiempo del Catecismo de Heidelberg. En mi opinión, el Catecismo de Heidelberg se halla por lo tanto más cercano al lenguaje escritural que los catecismos de Westminster. Es también más simple y más conciso. En cualquier caso, difícilmente sabría de un catecismo que yo recomendaría más a los lectores evangélicos que el de Heidelberg. El catecismo fue traído de Heidelberg a los Países Bajos por Pedro Nathenus, uno de los teólogos líderes del mundo de habla holandesa en ese tiempo. En 1573, el sínodo provincial de la ciudad holandesa de Alkmaar requirió que en los servicios vespertinos de todas las iglesias
se predicara un sermón con un tema del Catecismo de Heidelberg, ejemplo que fue pronto seguido en otras provincias holandesas. En 1586, el Catecismo de Heidelberg fue aceptado por el Sínodo Nacional de La Haya. El famoso Sínodo de Dort revisó el Catecismo de Heidelberg y lo prescribió para todos los profesores, pastores, ancianos y diáconos de la Iglesia Reformada holandesa. Los reformados holandeses migrantes llevaron el catecismo con ellos al mundo de habla inglesa. Por supuesto, el Catecismo de Heidelberg no es inspirado como lo es la Biblia. Es un escrito humano falible, y aunque algunos teólogos actuales y a través de la historia han criticado varios puntos, sigue siendo una obra maestra de la teología reformada. Desde luego faltan ciertos elementos que si fuera escrito hoy probablemente se incluirían, tales como el lugar de Israel, más detalles sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente y el significado del reino de Dios en la vida práctica de los creyentes. Pero recuerde, fue escrito para enseñar a los niños y a los cristianos recientemente convertidos. El catecismo contiene 3 partes: miseria, liberación y gratitud. Estas partes cubren 16 temas y el tema se divide en 52 domingos, de modo que el pastor puede predicar sobre el catecismo durante un año y comenzar de nuevo. Hay 129 conjuntos de preguntas y respuestas. Se ha distribuido el contenido a lo largo de 365 días, de modo que el lector puede usar el libro como un devocional diario. En algunas preguntas y respuestas se detiene solamente un día, en otras hasta 5. Le deseo al lector la más rica bendición conforme se mueve del día 1 al día 365. Qué bueno sería que los padres estudiaran este libro con sus hijos. Después de todo, el catecismo estaba dirigido originalmente, en primer lugar, a los jóvenes de las familias cristianas. La meta no es estudiar el catecismo de Heidelberg como tal, sino, al igual que del mismo catecismo, el deseo es acercar al lector a la Escritura y, hacerlo así, acercarlo al Dios de la Escritura y a su Hijo unigénito, Jesucristo. Agradecemos al Dr. Nelson Klosterman muy cálidamente su experto trabajo editorial sobre el manuscrito de este libro, y estamos profundamente agradecidos con John Hulting por animarnos a emprender este proyecto.